Hola chicos, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy voy a hablaros un poquito sobre el movimiento circular, que se me solapa un poquito ahí con mi cara, el título. Y nada, vamos a ver un poquito las ecuaciones más sencillas del movimiento circular, vamos a explicarlo un poquito. Y luego ya veremos algún problema donde se pueda aplicar estas ecuaciones de cinemática. Al fin y al cabo son ecuaciones totalmente análogas son funciones totalmente análogas al movimiento lineal, o sea que realmente es igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es un movimiento circular? Evidentemente es una partícula que se mueve en torno a un centro, ¿vale? ¿Cómo sería? Como os he hecho aquí, esto. Aquí he pintado 3 puntitos en los que los 3 van a tener un movimiento circular. Realmente lo único que va a tener movimiento circular son los 2 de fuera, del centro no, ¿vale? Entonces, como veis, en todos se mueven como el mismo son, pero tienen características diferentes y es su radio. Entonces, ¿qué tienen en común? Que todos, cuando damos una vuelta entera, han recorrido 360 grados, o sea, su ángulo. Entonces, cuando hablamos de movimiento circular, ya no vamos a hablar de distancias como metros, sino de ángulos. Es decir, vamos a hablar de ángulo, que se representa con esta letra griega Z, ¿vale? Entonces, ese ángulo generalmente se mide en radianes. ¿Qué es un radián? Bueno, un radián es el ángulo que hay que hacer de forma que la longitud de la circunferencia que se haya cogido, ¿vale? Es decir, la longitud de este ángulo que se haya cogido, si esto fuera un radián, sea igual al radio, por eso se llama radián, ¿vale? Lo único que tenéis que saber es que, bueno, realmente es más sencillo pensar que una vuelta son 2 pi radianes, ¿vale? Ya está. Entonces, para describir un movimiento circular, bueno, vamos a ver qué tipo de movimiento circular tenemos. Vais a ver 2 tipos de movimiento circular. Por un lado, el movimiento circular uniforme. ¿Vale? ¿Qué significa que sea uniforme? Significa que su velocidad es constante, es decir, su velocidad que vamos a llamar omega, ¿vale? Omega que se medirá en radianes por segundo. Entonces es muy sencillo. ¿Cuál será la forma del movimiento circular? Pues z, o sea, el ángulo que se recorre, será igual a omega, que es la velocidad, por el tiempo, más el ángulo inicial. Totalmente análoga a la de movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Totalmente análoga. Ahora, ¿cómo será el movimiento circular uniformemente acelerado? Pues en este caso tenemos que hablar también de una aceleración angular, ¿vale? A la que vamos a llamar alfa. Este alfa, al igual que en las coordenadas lineales, se llamaba, la aceleración era metros por segundo al cuadrado. Aquí, como hablamos de ángulos, sean radianes por segundos al cuadrado. Y ya está, ¿vale? Entonces, su fórmula del ángulo será 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado más omega inicial por el tiempo más el ángulo inicial, z inicial, ¿vale? Exactamente igual que el movimiento de caída libre, igual. Entonces, ¿qué más características puede tener un movimiento circular? Podemos hablar de su periodo. Su periodo, sobre todo el periodo, vamos a nombrarlo para el movimiento circular y uniforme, ¿vale? Como por ejemplo el periodo de la Tierra. Por ejemplo, el periodo de rotación es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta entera. El periodo es una vuelta entera. Entonces, ¿cómo relacionamos el periodo con omega? Pues el periodo es igual a 2pi dividido entre omega, ¿vale? Si os fijáis, son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuanto más omega, cuanto más velocidad angular, menor será el periodo. Es decir, cuanto mayor velocidad tenga esto, menor será el tiempo que tarde en recorrer. Por ejemplo, lo hago muy rápido, periodo corto, lo hago muy lento, y el periodo que tarda en dar una vuelta entera es más largo, ¿vale? Por ejemplo, el periodo de la Luna alrededor de la Tierra es de 28 días. Sí, el movimiento de los astros no es circular, es elíptico, pero bueno, vamos a llamarlo como si fueran círculos perfectos, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar este movimiento a, por ejemplo, el movimiento de la Tierra, donde estamos ahora mismo? Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver. Imaginemos un problema en el que tenemos una persona en el Ecuador, aquí,
de la Tierra, sabiendo que el radio de la Tierra es de unos 6.400 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular de esa persona y cuál es el periodo al que se mueve, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. A ver. Bien. Nos piden la velocidad angular de esa persona. Para empezar, ¿qué tipo de movimiento va a tener una persona en el ecuador? Es un movimiento circular uniforme. Si esto fuera la Tierra vista desde arriba, esta sería la persona en el ecuador, va a dar una vuelta entera y bueno, vamos a seguir, ¿vale? Y el movimiento es circular y uniforme. O sea, además, el periodo lo sabemos ya. ¿Cuánto tiempo tarda la persona en dar una vuelta entera? Un día entero, o sea, 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el periodo será igual a un día. Un día que para pasar los segundos, pues hay que ir multiplicando. Evidentemente todo esto lo vamos a utilizar en el sistema internacional. Es decir, primero lo vamos a pasar de días a horas y de horas a segundos, ¿vale? Pues un día por 24 horas por 3.600 segundos que hay en una hora, pues 3.600 por 24 no lo sé de memoria, así que 3.600 por 24 son 86.400. 86.400 segundos. Son los segundos que hay en un día, ¿vale? Ese es el periodo de rotación que tiene una persona en el ecuador, ¿vale? Bueno, realmente ese periodo lo tenemos todos, porque la Tierra todos tenemos la misma velocidad angular, ¿vale? Entonces, vale. ¿Cómo sacamos la velocidad angular? Pues muy fácil. Omega será igual a 2pi dividido entre el periodo, que son 86.400 segundos. Va a salir una omega muy pequeña, ya la explicaremos por qué. 2pi entre 86.400 me da 7,27 por 10 a menos 5. 7,27 por 10 elevado a menos 5 radianes por segundo. Bien, ¿es lógico que nos haga una omega tan pequeña? Bueno, vamos a pensarlo. La Tierra, en dar una vuelta entera, en dar una vuelta de 360 grados, tarda 24 horas. O sea que cada segundo gira un ángulo muy, muy, muy pequeño. De forma que durante todo el día tiene que recorrer esos 2pi o 360 grados. Depende de si es radianes o en grados, ¿vale? Entonces, es normal que la omega sea muy, muy, muy pequeña. O sea, parece lógico, ¿vale? Y eso sería una forma de calcular la velocidad angular que tiene una persona en la Tierra. Realmente no solo en el Ecuador, sino en toda la Tierra. Pero imaginaos que vamos un poco más allá. Y nos preguntan por qué velocidad lineal tiene. Es decir, a qué velocidad nos estamos moviendo ahora mismo aquí. ¿Vale? Bien. Para eso es muy sencillo. Como el movimiento es circular y uniforme, la velocidad que lleva esta persona, o cualquier cosa que esté en el Ecuador, también es uniforme. ¿Vale? Es constante. ¿Y cuánto puede valer? Bueno, podemos saber qué distancia recorre. Es decir, como es un movimiento uniforme, podemos decir que la velocidad es igual a distancia partido de tiempo. ¿Sabemos la distancia que recorre? Sí. Cuando da una vuelta entera, esta persona ha recorrido toda esta longitud. ¿Y esta longitud a qué es igual? A la longitud de una circunferencia. O sea, 2pi por r de la Tierra. Ahora, ¿cuánto tiempo está esa persona dando vueltas? Un día entero. Para dar una vuelta entera es un día entero. Son 86.400 segundos. Solo hay que aplicar. ¿Cuál es el valor del radio? El radio de la Tierra. Cuidado. El radio hay que pasarlo a metros, ¿vale? Para que nos salga en metros partido segundo. Entonces, 2 por pi por 6.400 kilómetros por 1.000, para pasarlo a metros. A ver, son 6.400.000 metros. Dividido entre 86.400 segundos que tardamos en dar toda la vuelta entera, me da una velocidad de 465 metros por segundo. Que si lo pasáis a kilómetros por hora, con un factor de conversión, os va a dar que viaja a 1.676. 1.676 kilómetros por hora. ¿Vale? Es una velocidad, bueno, como veis, cualquier persona que se encuentre en el Ecuador
se está moviendo a una velocidad bastante alta, más rápido que un avión comercial. ¿A qué se debe? A que la Tierra, a pesar de que su velocidad angular sea muy baja, su radio es muy alto, son 6.400 kilómetros. Entonces, en un día entero, la distancia recorrida es muy alta. De hecho, en un día entero esa persona recorrería todo el perímetro de esa circunferencia, que serían 2 por pi por 6.400 por 1000, que recorrerían más o menos unos 40.200 kilómetros, que son 40 millones de metros, ¿vale? Aunque el tiempo es muy alto, la distancia que recorre también es muy alta, y la velocidad sale muy alta, ¿vale? Entonces, ¿por qué no notamos que estamos viajando a esa velocidad? Pues no notamos esa velocidad porque todo lo que está encima de la Tierra viaja a la misma velocidad. Es decir, nosotros, que no nos movemos tan rápido porque nuestra circunferencia es más pequeña, es un poco más complicado. No, realmente es trigonometría. Si esto fuera una esfera, los del ecuador están aquí, pero nosotros estamos a esta longitud más o menos. Nuestro radio es menor, es decir, la distancia que recorremos es menor respecto al ecuador, ¿vale? Entonces nuestra velocidad lineal es menor, pero es de unos 1.000 kilómetros por hora. Es muy alta y no lo notamos porque todo se está moviendo a 1.000 kilómetros por hora. Es decir, este boli y yo nos movemos a 1.000 kilómetros por hora. Entonces no notamos diferencia uno respecto del otro. Es decir, nuestra velocidad relativa es cero. Por eso parece que estemos parados. Es como cuando estamos sentados en un coche al lado de una persona y parece que los dos estemos parados, pero realmente nos estamos moviendo a 120 kilómetros por hora respecto de un observador externo, ¿vale? Todo depende del observador. Pues nada, chicos, este es un problema típico. Y bueno, voy a poner otro problema y así pues acabamos con esto, a ver si se aclara un poquito mejor. Otro ejemplo de un movimiento circular uniforme podría ser el de un tocadiscos, ¿vale? Imaginemos un tocadiscos que no sé su velocidad de giro real, pero bueno, lo vamos a inventar, ¿vale? Imaginemos que estamos en un tocadiscos, ¿vale? Y que está girando con una velocidad angular inicial de 0,1 radianes por segundo. Y además, este tocadiscos está frenándose. Va a frenarse ese tocadiscos con una aceleración de, no sé, digamos 0,01 radianes por segundo al cuadrado. Y la pregunta puede ser, determina qué ángulo ha recorrido, cuántos radianes ha recorrido el tocadiscos antes de frenarse. Pues es muy sencillo, vamos a empezar. ¿Qué tipo de movimiento es? Es un movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces vamos a aplicar sus ecuaciones. Z es igual a 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado más omega inicial por el tiempo más el ángulo inicial. Pero vamos a considerar que nuestro ángulo inicial es 0 y así empezamos a contar desde aquí, ¿vale? Bien, entonces queremos saber hasta qué se para. Entonces, de esa forma podremos hallar el tiempo que tarda en pararse. ¿Cómo? Pues con la fórmula de la velocidad angular. Es decir, si os acordáis, omega es igual a alfa por el tiempo más omega inicial. ¿Cuánto va a valer la omega final? Valdrá 0. Pueden entrar. Entonces, 0 es igual a, la aceleración es negativa porque está frenando, importante, menos 0,01 por el tiempo más 0,1, que es la omega inicial, es decir, menos 0,01, que es la aceleración por el tiempo, más la velocidad inicial. Si despejamos, nos queda que 0,01 por el tiempo es igual a 0,1. O sea que el tiempo, si lo despejáis, nos da 10 segundos. Este es el tiempo que tarda en frenarse el tocadiscos. Ahora, sabiendo el tiempo que tarda en frenarse, lo sustituimos en la fórmula de movimiento circular uniformemente acelerado y tenemos el ángulo que ha recorrido. Muy fácil. Entonces, Z, que es lo que quiero saber, es igual a 1/2 de 0,01, o sea, menos 0,005 por el tiempo al cuadrado, que es 10 al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 0,1, por el tiempo, que es 10. ¿Vale? Y de esta forma sacamos los radianes que ha recorrido. Pues sería menos 0,05 por 100, sería menos 0,5
más 1. O sea, que ha recorrido 0,5 radianes. O sea, antes de frenarse, este tocadiscos ha recorrido 0,5 radianes. Este problema es muy parecido a los problemas de movimiento lineal, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando avanzamos algo arriba. Queremos saber, por ejemplo, el tiempo que tarda en pararse y la distancia que recorre. Entonces, ¿qué hacemos primero? Situar la velocidad cero en el punto más alto. Aquí, en este caso, la velocidad cero es cuando se frena, ¿vale? Como sabemos que en ese momento, cuando se frena, es cuando acaba el movimiento, vamos a ver cuánto tiempo tarda en frenarse. Aplicamos la fórmula de la velocidad y la aceleración angular. Y luego, una vez que sabemos ese tiempo, lo que tenemos que hacer es aplicar ese tiempo en la fórmula de movimiento circular uniformemente acelerado. Y así sabemos cuántos radianes ha recorrido. ¿Vale? Ya está. Muy sencillo. Bueno, chicos, espero que este vídeo así un poco express os haya hecho un cable para llegar a mañana. Y nada, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que cuando saque un poquito de tiempo, os intento subir un vídeo. Bueno, un saludo, chicos.